Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. En el día de hoy queremos comenzar el programa con una entrevista con nuestro amigo abogado Cándido Simón. Buenas tardes, Cándido. Buenas tardes, hermano, buenas tardes. Bueno, hay muchos temas, Cándido, y sé que está en el interior, pero siempre con la mejor disposición de participar con nosotros para nuestros oyentes. Sí, claro. Cándido, con relación a lo que dijo la Procuraduría General de la República, que denunció que la jueza interna de ejecución de la pena de San Cristóbal, Catherine Rubio, otorgó los permisos a más de 50 reclusos. ¿Cuál es el parecer de Cándido, Simón? Mira, fíjate que la Procuraduría dice que la jueza cometió irregularidades de manera muy genérica, pero no dice cuáles. Y resulta que por las informaciones que han surgido, más algunas averiguaciones que nosotros hicimos, tal como uno a veces hace opinión, sí, es bueno sustentarlas. Y lo cierto es que primero, en todos esos casos, algunos de ellos, en otras ocasiones, no esa jueza, recuérdese que esa jueza es interina, y ser interino en esta época de la historia judicial no es estigmatizante como lo era antes, que los interinos hacían muchísimos malabares porque eran jueces, eran abogados de ejercicio. Cuando faltaban juez, lo designaban como suplente del juez de manera interina. Esta vez son jueces de carrera. Para tú ser juez de carrera, debes primero haber cursado estudios universitarios de grado. Después de eso, después de 2 años de graduado, entonces entras en un concurso de oposición a la Escuela de la Judicatura, y ese concurso de oposición es bastante fuerte. De hecho, yo he sido miembro de comisión de jurado para esos concursos de oposición en la condición de académico, y te confieso que son evaluaciones muy fuertes, hasta psicométricas, para ver si tienen condición para ser juez. Y después de eso, si ya pasan el concurso de oposición, entonces entran a la Escuela de la Judicatura, donde deben estudiar por 2 años y pasar siempre todas las notas con por encima de 80% o más. Es decir, esta jueza es juez de carrera y no es aquel tipo de juez interino, para que cambiemos el concepto de que los interinos son jueces que hacen cosas inadecuadas primero. Y el otro componente es que en ese caso, muchos de esos imputados en casos graves como el de Paya, Figueroa Agosto, que apenas son cuatro casos de 50, 4 notorios y 46 de imputados sin voz, sin rostro y sin dolientes, ni parientes ni arientes, que ella le dio autorización para que asistieran al Año Nuevo a estar con su familia, pero eso no es una gracia, ni es una concesión, ni es un privilegio. Ese es un derecho que ellos se ganan por buen comportamiento dentro de la sede penitenciaria. Razón por la cual en los 50 casos, en todos los casos, los directores de los centros penitenciarios, que son los vigilantes de la conducta de los internos, porque son los que están con ellos ahí tomando el control, les reportaron un informe favorable a esa jueza. Y después de eso, y eran más, ella fue a los 8 centros que pertenecen a la jurisdicción de San Cristóbal, uno por uno, y se reunió con los directores y depuraron los informes que habían rendido. En algunos casos no calificaban, ella los descalificó, o sea, no los autorizó, porque hizo una evaluación adecuada. Eso es lo que manda el reglamento. Lo que sucede eso es lo que manda la norma, porque sí, es el juez de ejecución que puede dar esos permisos. Lo que pasa es, la fuente del conflicto obedece. Primero, que desde mi punto de vista, el Procurador General de la República fue mal informado, porque en muchos casos de esos, la misma Procuraduría General de la República, no digo el procurador, sino los departamentos correspondientes de la Procuraduría General de la República, habían autorizado salidas por permisos administrativos, que eso no está en la norma. Y si la misma Procuraduría había dado en reiteradas ocasiones varios permisos administrativos. En este caso, de muchos de esos casos, tú ves que ahora están criticando, entonces es una incongruencia que hagan eso. El otro componente es que es lo de los permisos, que no es una libertad, sino una autorización para que se vayan incorporando a la sociedad, porque el fin de la pena no es meterte a la cárcel para toda la vida para que te pudras ahí, sino
llevarte a un centro de privación de libertad cuando has violado la norma penal, reformarte y reinsertarte a la sociedad reformado. Eso es lo que dice la Constitución de la República, que es el fin de la pena, que esa es la teoría doctrinaria de la prevención especial. Violas la norma, te apreso, te proceso, te condeno, te juzgo, te condeno, te llevo a sede penitenciaria, allí te reformo o te transformo y te reinserto a la sociedad. Ese es el fin de la pena, dice la Constitución. Entonces, en esos procesos, en función del comportamiento de esos internos, se le va reconociendo derechos a irse integrando de nuevo a la sociedad ya reformado. Si tú lograste que un sicario se reforme, lograste recuperar un humano que se le ha perdido. Ese es el punto. Y tiene Pero su en derecho. el caso de la especie, lo que importa es que me parece que la crítica fue inmerecida, y además hay otro componente que va a surgir, porque detrás de cada dificultad se esconde una oportunidad, y de cada crisis surge un resultado que puede ser malo, puede ser bueno en función de cómo tú lo capitalices. Yo pienso que el gran resultado que va a surgir de esto es que los jueces de la ejecución, que fueron creados a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal como mecanismo para tutelar el derecho de los internos en las cárceles que no tenían quien tutelara sus derechos, esa es la función del juez de la instrucción. Va a recuperarse la facultad que ellos tienen, porque solo a ellos les corresponde conceder esos permisos, y lo estaba haciendo administrativamente los centros penitenciarios y la Procuraduría General de la República, de manera que si hay que hacer una crítica ahora, no es a la jueza que dispuso los permisos, sino a los directores de los centros penitenciarios que le dieron a la jueza un informe favorable, porque los jueces de la ejecución no están metidos en la cárcel todos los días, son los directores de los centros que saben cómo se comporta cada interno, y en función de eso que les reportan el informe al juez, y el juez en función de ese informe hace una de dos cosas: o cree en el informe como se hacía tradicionalmente, o el juez y autoriza el permiso, o el juez va personalmente a comprobar que el informe es correcto. Lo que ella hizo fue esto último, que es lo correcto, ir a verificar y evaluar si efectivamente el interno está en la condición que le han dicho en el informe los directores de los centros penitenciarios. Un detalle importante, Reyes. Sí. Los directores de los centros de reclusión y penitenciarios, de nuevo modelo penitenciario, son subalternos del Procurador General de la República, porque ellos pertenecen a la Dirección General de Prisiones, unos, otros a la Dirección General de Nuevo Modelo Penitenciario, que ambos son organismos de la Procuraduría General de la República, de manera que por ahí debió comenzar la Procuraduría a hacer la averiguación antes de hacer una denuncia pública, que lo que hace es restarle legitimidad al sistema de justicia, atemorizar a los jueces, y si estamos ante jueces con temor, todos estamos corriendo el riesgo de que un día cualquiera se nos procese, y puede pasar con cualquiera. Entonces te encuentres con un juez atemorizado que no te garantice los derechos que dice la Constitución. De manera que desde ese punto de vista yo pienso que el Consejo del Poder Judicial esta vez debe emitir una declaración pública una vez que haga la evaluación, que tengo entendido que ya eso está hecho, respaldando las decisiones y la potestad que tiene esa jueza y todos los jueces de ejecución para ser ellos los que decidan cuándo una persona debe ser puesta en libertad o no, y además de eso, cuándo debe permitírsele que en este caso, como por ejemplo en el caso de Marta Heredia, se le vaya reinsertando paulatinamente a la sociedad para recuperarla. Porque repito e insisto, la razón de ser de la pena es recuperar a la persona que se ha descarriado. Sí. Tú sabes que en el caso de, y pongo esto también porque caramba, Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito, tú sabes que salió, ¿verdad? Bueno, enfermo, tenía derecho, no tenía derecho, y todo lo que se ha armado luego no de se esto. sabe si salió, se murió o lo salieron. ¿Qué piensas tú? Sí. ¿Qué piensas tú? No se sabe. No se sabe nada. Sí, miren, ese proceso, por ejemplo, tienen suspendido varios jueces y tienen suspendido un procurador general, el de San Francisco de Macorís, que hasta donde tengo entendido es una persona muy íntegra.
acabaron con una jueza, una señora de San Francisco de Macorís, que es muy conservadora, paradójicamente, sin medir el impacto que eso tiene en la familia de esos humanos que le prestan su servicio al sistema de justicia, sin medir eso. Y vamos a ver esto, Reyes, vamos a ser cándidos, tú sabes que ese es mi nombre. Sí. ¿Y si Quirinito aparece muerto? Ay. O sea, tú te imaginas, todo el mundo suspendido porque se imaginan que fue que cogieron cuarto o por lo que sea, pues usted no tiene por qué suspenderme a mí por el hecho de que yo tomo una decisión que la ley me permite. ¿Tú ves? Ahora, pero se imaginan que fue que cogieron dinero, que cuánta cosa, y lo han suspendido a todo el mundo, desprestigiaron públicamente. ¿Cómo recuperar la dignidad de esa gente si este hombre aparece muerto, que se murió, que se haya muerto, no es que lo hayan matado, no, porque es posible que hayan gente buscándolo para matarlo, para que no se descubra que ellos fueron los que hicieron ese montaje? Pero lo que yo digo es que no debemos hacer causa común, esa es un poco mi reflexión, causa común con estar criticando y acabando con la reputación de personas que tienen la función judicial de decidir la suerte de libertad y de los bienes de los demás, porque eso genera una onda expansiva negativa que los hace entrar en terror y después ninguno tendremos garantía. En ese caso de San Cristóbal, yo pienso que indujeron al Procurador General de la República, quizás hasta por conflicto de intereses, no de él, sino de quienes le informaron mal, a cometer una pifia. Y tengo entendido que el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano encargado del gobierno de los jueces, y además de eso, el órgano de investigación y función disciplinaria de los jueces, ya prácticamente tiene un informe terminado con eso, y es posible que en esta misma semana, sino en la próxima, haga un pronunciamiento público a ese respecto. Ojalá que el Consejo no le haga causa común a una actitud que me parece que es incorrecta, que fue a esas que indujeron al Procurador General de la República. Yo quiero pensar que el Procurador no tenía ni tiene necesariamente interés en hacerle daño a ningún juez, sino desempeñar bien su función y asegurarse de que no desdibujen la función de los órganos que le corresponden, pero él debiera comenzar su investigación por dentro para ver por qué le pasaron una información distorsionada, alegando irregularidades de manera genérica, cuando los mismos muchos procuradores de corte y entes del sistema penitenciario, que son organismos dependientes de la Procuraduría General de la República, habían hecho exactamente lo mismo que ahora le critican a la jueza, no porque la jueza lo hizo mal y ellos también, sino porque esas personas todos tienen récord de buena conducta en sede penitenciaria. Por ejemplo, hay unos imputados ahí del caso Paya, creo que un imputado del caso Paya, sí, Paya, que es también el director y coordinador de arte del centro donde se encuentra, y en otras ocasiones ha sido trasladado a diferentes eventos públicos, él dirigiendo la coordinación del departamento, la sección de arte de los centros penitenciarios. Hay otro que es el coordinador del área educativa. Entonces, tú tienes un sicario, un asesino que mataba por sueldo, recuperado, entonces el sistema lo logró, que esa es la meta. Óyeme, por encima del 90% de las personas que han ingresado, que han salido del nuevo modelo penitenciario, no han regresado al sistema carcelario. ¿Tú sabes qué significa eso? Que nos está dando un promedio, el nuevo modelo penitenciario, de un 90% de recuperación, reintegración, de reinserción social. Exacto. Te da cerca entre un 8 y un 10% de reincidencia nada más. Eso significa que lo logramos. Cuando los centros, las cárceles eran en la República Dominicana el centro de entrenamiento de actividad delictiva, tú podías entrar ahí por un conflicto con una mujer que sé yo qué cosa, por un tema de violación de la ley de cheque, un delito económico, en el caso de los banqueros, y el día que le entregaban la libertad, era un certificado de graduación como delincuente, porque hay que se aprendiera a delinquir. Sin embargo, el nuevo modelo penitenciario, que es una dependencia de la Procuraduría, está evidenciando que está logrando la recuperación de gente que violaron la ley
entraron ahí, le dan un trato como humanos, los enseñan a trabajar los que no saben, los orientan, los educan y salen recuperados. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui abogado y no tengo por qué no mencionarlo porque eso es un evento público. Su situación es pública, de González Soñé. González Soñé fue una persona que imputaron por alegadamente haber participado como cómplice de un asalto a una casa de cambio en que murió el asaltante y un guardián. Y resulta que fue condenado a 20 años de cárcel. Él acaba de salir bajo una libertad condicionada. Aprendió 3 idiomas en el nuevo modelo penitenciario. Era profesor de idiomas en el nuevo modelo penitenciario y se graduó como profesional de la economía con honores. Salió en primera plana del periódico Hoy esa información. ¿Sabe de dónde terminó cumpliendo? En aras nacionales que pertenecen al nuevo modelo penitenciario. Ese es un ejemplo de que se puede. Entonces yo pienso que no deben los actores del sistema estarse acechando uno a otro y criticándose uno a otros, sino participar de manera coordinada y conjunta para recuperar esos 27,000 presos que están en las cárceles del país. Y en vez de construir más de 40 cárceles que hay, lo que debieran hacer es construir más escuelas en esos espacios. Ojalá, es más, el nuevo modelo penitenciario se está convirtiendo de cárcel en escuela de formación de la gente. Yo espero. Entonces, que como... Desde ese punto de vista, yo que tengo por norma ver la luz en la oscuridad, porque se dice que al final del túnel siempre hay una luz. Ojalá que no sea un tren que venga en vía contraria. o un motor confundido con un carro con un solo farol. Sí, pero sí. Que ahí sería duro. Pero he aprendido a encender una. Yo soy un hombre optimista y encender una luz en la oscuridad, y en vez de maldecir la oscuridad, y de lo que digo es que el nuevo modelo penitenciario, en vez de estar criticando uno a otro, debe ser implementado y apoyado, sobre todo por los jueces de ejecución, que no todos comprenden bien que efectivamente es posible recuperarse la gente ahí. Pero son un ejemplo, los miembros del nuevo modelo penitenciario son un ejemplo de que se puede. La Cándido. policía de AME, que transformó el servicio de policía de tránsito en el país, son un ejemplo de que se puede con personal dominicano. La gente de esos jóvenes de la seguridad vial interurbana que prestan servicio en las carreteras, sí, óyeme, son un ejemplo de que se puede. Ojalá que tomemos esto como referente para que el presidente de la República intervenga a la policía y la transforme, porque es con policía dominicano que tenemos que cambiar la imagen de esa institución, que es la que está mandada a protegernos. Cándido, un compañero en vez de estarnos nosotros criticando uno a otro, contribuyamos para que fortalezcamos las instituciones, porque nosotros lo necesitamos. Así es. Cándido, un compañero de nosotros perdió la vida por un conductor cruzar un semáforo en rojo el 24 de diciembre. Ayer una jueza solo le impuso un mes de medida de coerción. La familia reaccionó y el abogado en defensa. ¿Esto es justo, un mes solamente de medida de coerción? En un caso como una muerte por cruzar un semáforo en rojo. Mira, lo que deben hacerlo en esas circunstancias no es dictar medida de coerción, que significa meterte a la cárcel mientras tanto. En casos como esos, si todas las evidencias están ahí, lo que debieron fue presentar la acusación de una vez. Y en vez de llevarlo provisionalmente a la cárcel, llevarlo definitivamente a la cárcel si manda condena, tú ves. Porque, y ya, sí, me conocí el caso y me dolió igual que ustedes tanto porque lo conocía. Sí, sí. Pero a donde voy es con lo que importa, que lo que no debemos estarnos concentrando en cuántos meses de prisión preventiva te mandan a la cárcel, porque prisión preventiva significa preso mientras tanto. No, lo que debemos cambiar es a que en casos como ese, que hay evidencias ahí, que está todo compilado, que no falta más nada que investigar, presente su acusación de una vez, el mismo día, o al otro día, y el juez de ahí puede sacar una decisión que implique que esa persona, si va a ir a la cárcel, vaya a cumplir condena definitivamente y no provisionalmente, ¿tú ves? Así es. Nosotros tenemos, con el tema de la medida de coerción, hemos vuelto a los tiempos anteriores, tenemos 64% de preso preventivo otra vez.
Y en La Vega es el 92% de presos preventivos, lo que es una vergüenza para el país, porque cuando tú tienes muchos presos preventivos, tienes un sistema de justicia que no está funcionando, que está almacenando personas en la cárcel mientras tanto. Y esa no es la meta de un sistema procesal penal, tú ves. Ahora, otro componente de este código procesal penal, se han quejado bastante de que es para los delincuentes. Pues te va a dar un dato. Conforme al Código de Procedimiento Criminal anterior, el que estaba vigente antes del año 2004, cuando este entró en vigencia, ya tiene 14 años. Siempre que se tratara de un accidente de tránsito, sin importar las circunstancias, la prisión preventiva era obligatoria, ahora no. Antes hubieran salido a los 2 días, estuvieran en su casa, porque la ley anterior, que era una ley especial que coordinaba eso, establecía que la prisión preventiva en materia correccional era obligatoria. El Código Procesal Penal cambió eso y por lo menos ahora endurece un poco el tema, y la nueva ley de tránsito es bastante rígida, pero la nueva ley de tránsito prioriza la sanción económica y los puntos acumulativos de faltas en la licencia de conducir, y llega un momento que te suprime tal posibilidad, pero se concentra más en la parte económica. El Código Procesal Penal ahora abre la posibilidad de que una persona que cometa una imprudencia con esas características se le lleve a sede penitenciaria mientras tanto, pero lo que importa no es si es un mes, 3 meses o un año, porque en definitiva, aunque le dicten prisión preventiva por esos tiempos, él puede pedir en cualquier momento un cambio de la medida. Que no sé si lo dije muy enredado, pero... No, se entendió. Bueno, sí. Cálido, finalmente me está escribiendo un oyente con el caso de Marlene Martínez, que usted dijo que solamente le podía corresponder una condena de 2 años y estas cosas. Pues, es una opinión de un oyente. Dice, pues, pregúntamele a Cándido sobre esto. ¿Cómo está todo esto con esta señora Marlene Martínez? Lo voy a decir con el cuidado debido, pues yo soy abogado de ella. Sí. En función de lo que yo he podido averiguar, al margen de lo que ha dicho la fiscalía, lo que ha dicho el abogado de los querellantes y de lo que ha salido en los medios de comunicación, procesalmente hay una teoría que se llama la teoría de la imputación objetiva y la personalización de la imputación. Es decir, a ti no te pueden procesar por un hecho que cometa un hijo tuyo mayor de edad. Ejemplo, ¿no? Porque la responsabilidad penal es personal. Ahí no hay lazo de familiaridad. Nadie puede pagar privación de libertad por otro. Uno. El otro, ese es el principio de la personalidad de la pena. El principio de imputación objetiva es que a la gente solo se le puede procesar por lo que se demuestre que cometió, no por la percepción ni por que otros opinen que debió ser. No. En este caso sería ocultamiento del cadáver. Te lo digo porque en el caso de Marlene Martínez, en la hipótesis de que la fiscalía pruebe lo que tiene, a ella se le está imputando de 2 componentes esencialmente, que es de alegadamente haber ocultado a su hijo, no haberlo entregado. Eso no es verdad, porque ya fue que lo entregó al otro día. Pero en la hipótesis de que una madre, un padre, un hermano, un esposo, una esposa o un conviviente oculte a su hijo, sus hijos, que hayan cometido un hecho criminal, el Código Penal lo exime de responsabilidad penal. Si fuese así, que no fue así, pero la ley exime de responsabilidad penal si la madre oculta a un hijo prófugo. Eso es clarísimo. Artículo 258 del Código Penal, que no me gusta estar dando artículos para que no se confundan. Sí. Pero eso es un tema. Ahora, otro tema es el siguiente. Es que la acusan de complicidad en la ocultación del cadáver. Una cosa es ocultación del hijo prófugo, que no lo estaba. Otra cosa es la ocultación del cadáver. Vamos a ese escenario. En ese escenario, la ley establece que la pena máxima del que ocultar el cadáver, que no hay prueba de que ella fue que lo ocultó, es de 2 años, 6 meses a 2 años de prisión. Ahora, en el caso de ella, se le daría imputando de complicidad en la ocultación del cadáver, no de ocultación, no de ejecutarlo, no de ocultarlo, sino de complicidad para que lo guardó. Porque están alegando que ella supuestamente le había pagado a alguien 100,000 pesos para que él ocultara el cadáver.
eso sería complicidad que te da jurídicamente la pena inmediatamente inferior. La pena inmediatamente inferior de una autoría de ocultamiento de cadáver serían de 3 meses a 6 meses de prisión. Te lo estoy diciendo en números, porque para que la gente no se sorprenda, si después viene una decisión en ese sentido, porque lo que pasa es que la Procuraduría y el abogado de los querellantes han hecho un escarceo público, han cometido el error estratégico de poner a Marlin en primer plano. Y no es ese el escenario. Le va a pasar como a un candidato de un partido emergente que en una ocasión le hizo frente a Leonel Fernández, el candidato era Danilo. Entonces resulta que él atacó muchísimo a Leonel, pero resulta que Danilo no era el candidato, era Danilo, Leonel no era el candidato, era Danilo, él atacó a Leonel y Danilo ganó. Con sus palabras me demuestra que fácilmente... En el caso de Marlin, la Fiscalía, el Ministerio Público y asusado por el abogado de los querellantes, uno de ellos que tiene un equipo de blogueros que reproducen incluso muchísimas mentiras por las redes sociales o medias verdades, y tiene un equipo de blogueros contratados, uno de los abogados de los querellantes, para él subir su imagen en ocasión de la muerte y la crisis de esas dos familias. Pero el punto es que se enfocaron en Marlin, y resulta que de Marlin no hay constancia, ni creo que tenga manera de probar de que ella coordinó que mataran a esa joven. No hay constancia, ni creo que puedan conseguirla, de que ella coordinó que esa joven abortara. No hay constancia, y sí hay prueba de que el día que esa joven murió, Marlin estuvo el día entero aquí en la capital, ahí en la capital. Sí. Y esa joven habría muerto en Cenoví. De manera que materialmente era imposible que Marlin participara en la muerte, y hay gente, y en los medios de comunicación han dicho que ella fue que ella habría participado en esto. Óyeme, y hay testigos estrellas estelares que surgirán oportunamente de que Marlin estuvo en la capital todo el día ese miércoles. Alguien dirá, bueno, pero entonces eso fue una coartada. Bueno, ya eso es imaginación, y en materia penal no se condena por indicio, por sospecha, y no por prueba. Bueno, de manera que, dicho en palabras de centavos, en este momento jurídicamente la imputación objetiva de Marlin no podría llegar siquiera a 2 años de privación de libertad. Bueno. Por eso yo le dije a los fiscales, óigame una cosa, yo no voy a estar pidiendo libertad provisional. No, Marlin no ha solicitado eso. Presente su acusación y vamos a pelearla, porque cuando tú sabes para dónde va, tú sabes a dónde debe llegar, ¿verdad? Así nosotros mismo. No hemos solicitado un cambio de medida de coerción. Si la fiscalía, si la jueza sigue complaciéndolo, que lo declaró complejo, un caso que no lo es, dispuso a la jueza espontáneamente una extensión de la prisión preventiva 3 meses más. Si la jueza lo sigue complaciendo, voy a tener que entonces pelearle el caso para una libertad provisional, porque no pueden almacenarla ahí, como veníamos diciendo, mientras tanto, tú ves. Bueno, ese tema lo vamos a tratar entonces aquí en vivo, sé que está en el interior. Gracias, Cándido, y cuidado en la carretera. A la hora. ¿Cómo no, mi hermano? Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.